de 1760 de julio de 1936, el cual era, este era que no se podían, o sea, era prohibido emitir noticias acerca de política por lo mismo, porque ya era muy, o sea, ya era de una forma que no era tan, que no lo podían controlar, entonces ya lo que hizo el Estado fue quitar eso, o sea, no podían hablar de política ni emitir noticias de política. En 1935 se crea como el radioperiodismo y esto se debió a la caída del avión SACTA y la muerte del cantante Carlos Gardel, que fue en Medellín. Entonces lo que hacían era que se trasladaban a Medellín y enviaban las noticias y la radio podría darlas así como en vivo. Entonces ahí nace ese término. Para 1936, la ley 198 es que el gobierno toma el control de las telecomunicaciones y decide cómo también implementarlo más hacia el lado cultural. En 1936, Ramón Elías Recio presenta por primera vez el formato radioperiódico en noviembre de 1936. Y llegamos a 1948, que fue el Bogotazo. Y esta es una parte muy importante porque aquí es donde el auge y el poder de la radio explota. ¿Por qué? Porque bueno, después del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, las radios estaban como locas, unas sí, las que estaban más como hacia la parte liberal, dando la noticia, y las que estaban como hacia el lado conservador, lo que hicieron fue emitir música o simplemente quitar su transmisión. Tenemos aquí a una persona que fue muy importante, que al día de hoy no hay casi nada de él, que es Rómulo Guzmán, que era un liberal, o sea, era muy fiel. Y él tenía tenía un noticiero, el cual se llamaba Últimas Noticias. Entonces él dio a conocer la noticia, estaba súper enojado, y se dice que fue que por un error se quedó un micrófono abierto al aire. Y entonces hay una conversación de él y de mucha gente que hay en la radio hablando que no, que la gente debería salir, que la gente debería tomarse la ciudad, que la gente debería tomarse las emisoras y todo eso. Y se dice que eso también influyó mucho en todo lo que sucedió en Bogotá ese día. Aquí está un audio de la toma de la Radiodifusora Nacional, que para ese entonces ella ya volvió a nacer, que nació en 1940 nuevamente. A los colombianos en el exterior, a los colombianos en el exterior, a los colombianos en el exterior, a la 1:30 del día 9 de abril de 1948, a la abril de 1948, a nuestras 6:14:15 fue asesinado por un policía conservador, el doctor Jorge Eliezer Gaitán, por órdenes del Partido Conservador y del gobierno conservador. 4 balazos por la espalda le dio el policía conservador mandado por el gobierno conservador y asesinó a la 1:30 al salir de su oficina el doctor Jorge Eliezer Gaitán, situada en las calles 14 y 15 con carrera séptima. Señal Memoria. Imágenes y sonidos para la historia. Adicionalmente también se tomaron la emisora Nueva Granada, la cual en un futuro sería parte de RCN. Aquí ya empezamos con las radios, entonces la primera, o sea, como cadenas de radio, entonces Radio Santa Fe, que fue fundada en 1938. Esta radio fue creada por unos esposos, los cuales compraron un transmisor de un avión accidentado. También funcionaban en la parte baja de una casa que habían comprado. Esta emisora se especializó como en tener franja de noticias, que era la de la mañana, y el resto sí era como música. Para el 2013 se alió con Caracol para, ¿para qué? Para relanzarlo. Durante décadas el programa Hacia una vida mejor, dirigido por Efren Yepes Lalinde, fue como una insignia de la radio colombiana. Aquí volvemos con la Radio Nacional de Colombia cuando renació en 1940. Esta fue en el gobierno de Eduardo Santos Montejo. Y esta es una historia muy curiosa porque Pumarejo, si no estoy mal, perdón. Sí, Alfonso López Pumarejo sí tenía la idea de volver a sacar la radio nacional, pero los medios y el dinero no lo habían, le cobraban demasiado. Y el hermano de Eduardo Santos, Gustavo Santos, que era el director nacional de Bellas Artes para ese entonces, fue y le dijo como yo hago la radio con el dinero que tenga. Y así fue. Entonces él hizo la radio y la entregaron precisamente para el gobierno que ganó el hermano. Entonces este la inauguró.
Para el primer año ya fue una radio más consolidada, igual ya había pasado como un tiempo, pues solo habían pasado 3 años, pero en sí con la prueba que fue con la HJN y todo lo que fueron viendo, ya podían como consolidarla mejor. Entonces ya tenían un programa como de 10 horas, ya estaba súper enfocado como a las cosas culturales, a educar. Entonces hacían crónicas musicales, reportajes, también contaban con radioteatro y, y nada, bueno. Y aquí está la primera emisión. Señoras, señores, la Radiodifusora Nacional de Colombia, que esta noche inicia sus labores, es la culminación de largo esfuerzo destinado a dotar al Estado de un poderoso y eficaz instrumento de cultura. Esta radiodifusora pertenece a la nación colombiana y ha de estar siempre a su servicio exclusivo. Estarán excluidas de ella las polémicas personales, las voces de discordia, las propagandas interesadas. Señal Memoria. Imágenes y sonidos para la historia. Actualmente esta radio está bajo RTBC, que es el Sistema de Medios Públicos, que es igual, estos medios le pertenecen al Estado, no al gobierno. Entonces, esta está acompañada de Radiónica, está acompañada de los 3 canales, que son Señal Colombia, el canal institucional y además el canal 13 también lo tiene. Tenía el canal 1, pero ese fue vendido. No, creo que la administración pasó a alguien más, no recuerdo bien a quién. Y adicionalmente cuenta con 4 emisoras web. 2 de ellas son Radiónica 2, Radiónica 3, que son de música, como una de rap y la otra no recuerdo qué. Y también está como una señal clásica. No lo recuerdo. Señal clásica y señal digital. Ya aquí llega Emisoras Nuevo Mundo, que es en sí Caracol. Esta nació como la unión de 2 emisoras, que es Nuevo Mundo y La Voz de Antioquia, por William Gil Sánchez en 1948. Ya el 2 de septiembre, desde el Teatro Capitol, se hizo la primera emisión. Y el 18 de marzo se consolida como una sociedad comercial con el integro de 2 emisoras adicionales. Un dato curioso es que Emisoras Nuevo Mundo fue una iniciativa como de 2 expresidentes liberales, como para quitar esa marca godísima, que se le llamaban a los conservadores, godos, de la radio. La siguiente pues es Radio Cadena Nacional, que es RCN, igual también fue como la unión de emisoras. En este caso fue la Nueva Granada, que se la tomaron en el Bogotazo, y la de La Voz Medellín. Fue formada por los hermanos Enrique y Roberto y también Rudecindo Echevarría en 1949. Y a mediados de los años 50 se le unieron otras emisoras y ya para finalizar contaba con más de 15 emisoras afiliadas. La HJCK fue una emisora muy importante para Colombia. Actualmente sigue prestando servicio, pero de modo virtual. Fue fundada el 15 de septiembre de 1950. Era la primera emisora cultural, pero privada. Ya sabíamos que la otra es la pública. Se dedicó a emitir programas culturales y también a música clásica. Más que todo les llamaban música brillante a la música clásica. Su lema era levantar el nivel cultural de la radio comercial en Colombia. Y tenemos a la radio Sutatensa, que es una radio muy bonita y que además fue como la idea de un sacerdote, Monseñor José Joaquín Salcedo, y la idea de él era educar a su pueblo rural, a los campesinos, por medio de la radio. Nació en 1947 y llegó hasta 1994. Su éxito radicó en que la radio Sutatensa llevó al maestro al hogar, y lo que hacía, y comentaban ahí en un documental, era que cuando la hora de la escuela, se agrupaban todos en la casa que estuviera el radio y todos haciendo sus clases. Y esto me pareció muy bonito porque, perdón, saliéndome un poco del tema, ayer en Noticias por casualidad vi que esto lo volvieron a implementar, o sea, la radio o la escuela por la radio la volvieron a implementar porque muchos chicos
en, en Necoclí y por esas partes, no podían ir a la escuela y no había otra manera. Entonces lo que hicieron fue implementar una radio y iban a empezar a tomar clases así. Bueno, después de 47 años fue cerrada en 1989, pero igual la Asociación Cultural Popular en su Sutatensa tiene un museo acerca de ella y toda la historia. Seguimos con la cadena Todelar, que fue también muy importante. Todelar llegó a tener más rating que Caracol y RCN en cuanto a su noticiero. En 1953 se crea La Voz de Cali y el fundador es Fernando Tobón de la Rocha. Entonces, él desde el principio tenía como propósito crear la cadena de radio. En 1958 la consolida. Su lema en el noticiero era "nos oyen y nos creen", y demasiadas personas estoy seguro que recuerdan eso. Y también la Todelar está en todas partes. Llegó a tener 44 emisoras y al día de hoy cuenta solo con 15. Sigue Olímpica Estéreo, que en 1969 el propietario de la cadena radial del Caribe puso en venta la emisora Radio Regalo y la adquirió la familia Char. Olímpica, sí, yo no sabía y me sorprendió. Pues no me sorprendió, no sé por qué me sorprendí, pero Olímpica está ligada sí, como Supermercados Olímpica y a la droguería Olímpica. Entonces, bueno, tenían un perfil musical de género, ¿de qué? Con un perfil musical de género tropical, y Olímpica como tal estéreo, la conocemos mucho, se terminó de formar en 1979. Ya para los años 50, empezó como la radionovela y empezaban a entrar como mujeres a la radio. Recordemos que en 1954 la mujer en el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla obtuvo el voto. O sea, entonces ahí ya empezó a figurar más en la radio. La radionovela fue un género que se creó en Cuba. Entonces, ¿qué tenían que hacer los directores de las emisoras? Comprar los derechos de esas radionovelas para poder emitirlos y para poder hacerlos. Las más recordadas son como El Derecho de Nacer, contaba con 300 capítulos, Calimán el Hombre, que adicional tenía como un cómic, entonces los niños estaban muy aficionados a él, y Chanli Po, que era un detective. También habían como, bueno, demasiadas, es que eran demasiadas. Aquí vamos a escuchar como el intro de Calimán. En Colombia, Todelar, la cadena que emitía Calimán, alcanzó una sintonía insospechada todos los días al caer de la tarde. ¡Calimán! Caballero con los hombres, galante con las mujeres, tierno con los niños, implacable con los malvados. Así es. El hombre increíble. Jorge Racero. A la hora que daban la novela, nos reuníamos alrededor del radio, varios muchachos de la cuadra, de la calle, a escuchar. Así estuviéramos haciendo lo que estuviéramos haciendo, siempre salíamos corriendo a escuchar la telenovela porque nos dejaban en suspenso además. Bueno, también en las figuras de las mujeres está Flor Vargas, Leticia Palacio y Lucy Colombia, que narraban La Doctora Corazón. En esa época también el RCN, Caracol y Todelar, pues eran como los pioneros en cuanto a noticias. Y para la década de los años 80, se contaba que aproximadamente existían 344 emisoras en Colombia. Ok, figuras de la radio. Roberto Rodríguez Silva, Otto Gravestein, Bernardo Hoyos, Leslie Abadí, Julio Sánchez Cristo. Estas personas, lo curioso de ellos, fueron como pioneros en la radio, pero lo curioso de ellos es que ninguno era periodista o ninguno era locutor. Lo que hacía, digamos, un ejemplo de Otto Gravestein es que él era becado del Banco de la República, entonces estaba estudiando algo relacionado con eso y en su tiempo libre él pues hacía radio. Finalmente como que se terminó quedando en la radio. La historia de Leslie Abadí también es muy curiosa porque ella se ganó un premio en una radio y fue a reclamarlo. Y el locutor y director le gustó tanto la voz de la chica que le hicieron como, ven, haz una prueba, y les gustó tanto que la convencieron para que se quedara como locutora. Ellos más que todo son como de tipo cultural, musical,
Entonces como que empezaban a implementar el blues y esos tipos de sonidos que finalmente como en la época no era como tan aceptado, porque eran más regidos como a la música clásica. Otras figuras de la radio, como también está Yamit Ahmad, que lo recuerdan demasiado porque dicen que él le dio mucha importancia a los periodistas. Entonces, que él fue uno también de los que dijo como, vamos a dejar de leer noticias y vamos a producirlas también. Él empezó como tal en 1960 en la emisora Monserrate de Todelar y más que todo, digamos, es imposible decir esta gente por cuánto ha pasado porque ha pasado por todas las radios que han existido. Está Juan Gosaín, que fue el quien integró la crónica a la radio, empezó en 1984. Judith Sarmiento empezó en Todelar y es un referente del periodismo en el país. También tenemos a Alberto Piedradita Pacheco. Empezó en 1948 en RCN Radio y es más que todo como hacia los deportes y recuerdan demasiado cómo él narraba las vueltas de ciclismo. Está Diana Uribe, que es más como de historia cultural del país, y Yolanda Ruiz, que empezó en 1981 en RCN Radio, pero adicionalmente pasó por casi todas las radios y volvió a RCN como directora del Noticiero de la Mañana para ver si lograban subir el rating que estaban perdiendo. Aquí les tengo pues emisoras, las cabinas de radio. Esta es la última de la Radio Nacional de Colombia. Vamos a la radio universitaria. Radio universitaria como tal en general, tuvo origen en Estados Unidos como en 1917. En Latinoamérica el pionero fue Argentina, con su Universidad Nacional de La Plata. Y le siguió en 1933 Colombia, con la emisora de Antioquia. Ya después de esa universidad, en 1948 salió la Radio Bolivariana, en 1977 fue la emisora de la Javeriana, la cual fue la tercera, fue la primera en Bogotá y la tercera en Colombia. Ya de esa le siguió en el 83 la Universidad Jorge Tadeo Lozano con la HJUT. En 1991 comenzó las emisiones de la Universidad Nacional de Colombia, la UN Radio, y en el 2000 surgió la de la Distrital Francisco José de Caldas. Tenemos la radio estudiantil, se dio a mediados como de los años 90, y esto fue como porque los profesores se dieron cuenta que así podría, o la institución como tal se dio cuenta que así podía comunicar a los estudiantes, y además de comunicarles, podían como incluirlos en un espacio para que fueran conociendo como el amplio mundo de la comunicación. Tenemos por último la radio virtual. La primera fue igual en la Universidad de Antioquia, que fue la Altair, nació de un proyecto que tenía la Facultad de Comunicaciones. Y la siguiente nació unos años después, que fue la Universidad Javeriana de Bogotá. La llamaron al aire web y fue como un propósito también de un grupo de estudiantes de comunicación. Y ya. Algo que me faltó fue recalcar que en la época del Bogotazo fue como el boom de la radio. ¿Por qué? Porque adicionalmente de todo lo que pasó con ese periodista y su noticiero, pues se logró evidenciar el poder que iba, la dimensión del poder que podía llegar a tener este medio, que en el futuro se fue demostrando. Entonces, por eso mucha gente recalca que ese hecho con la radio fue el que catapultó como a Colombia como uno de los mejores en cuanto a radio. Pero porque dicen que, digamos, en cuanto a radio, Colombia fue como uno de los últimos, pero por este hecho dicen que por la evolución que tuvo, está como un pionero. Y eso fue todo, compañeros. Bueno, querida Nicole, una presentación absolutamente espectacular del tema de lo de la radio. Pues básicamente contemplas absolutamente todos los episodios que tuvo la radio como medio en Colombia. Obviamente cuando uno contrasta con el desarrollo de la radio internacional se da cuenta que en Colombia el movimiento radio es sumamente fuerte. Primero porque tuvo un auge y crecimiento absolutamente vertiginoso, y segundo porque ha tenido el espaldarazo del gobierno, de grupos económicos, de grupos políticos, y porque ha sido el medio de comunicación por excelencia. Por eso es que la radio es tan fuerte. Lo único que me llama la atención acotar son dos cosas. Bueno, la primera
es que entre el año 1964 y el 2004, quien regenta todo el movimiento de radio es el Instituto Nacional de Radio y Televisión. Y ese Instituto Nacional de Radio y Televisión, cuando pones ahí en esa diapositiva hasta llegar a lo que es su identidad corporativa, si quieres devuélvete, ya te digo a cuál diapositiva, devuélvete un poquito. Cuando estás poniendo la Radio Nacional, más atrás, más atrás, más atrás. ¿Aquí? ¿Más atrás? Ahí, exactamente. ¿Aquí? Sí, la 10. La 10, ok. La diapositiva 10. Esa evolución de Radio Nacional, Radiodifusora Nacional de Colombia, le falta en la mitad Inravisión. Porque es que Inravisión tenía el control de la radio y el control de la televisión. Y es de la mano del Instituto Nacional de Radio y Televisión, dependiendo del Ministerio de Comunicación, hoy Ministerio de las TIC. Fíjense cómo ha evolucionado. Ahora ya involucramos el tema de conectividad digital a partir de TICs, y por eso es que cuando la digitalización entra a Colombia, nosotros cambiamos el concepto de Ministerio de Comunicación únicamente. Entonces involucramos pues el otro tipo de señal. Pero en ese momento de la historia, 1964, la Inravisión era la que tenían los estudios tanto en la calle 26, yo creo que cuando ustedes van por la calle 26 hacia el aeropuerto, bajando a mano derecha, muy cerca ¿a qué será eso? Estos, todos los terrenos de la margen derecha y de la margen izquierda son terrenos del Estado. Creo que pasamos la Universidad Nacional. Apenas termina la Universidad Nacional, entran los terrenos de Inravisión y uno ve una móvil. Y esa móvil que hay ahí es la móvil del recuerdo de las transmisiones de la Vuelta a Colombia, que es otro momento muy importante en la radio, porque es que una cosa es transmitir desde los estudios, entonces vuelvo a mi recuerdo de control de Inravisión, sobre estudios de la calle 26, que eran estudios que eran casi auditorios. Y auditorios, ¿por qué? Porque fueron muy importantes también para el tema del lanzamiento de televisión en Colombia que se dio en 1954, 10 años antes. Entonces, ahí estaban los estudios centrales, lo mismo que en la calle 24, al lado de la Biblioteca Nacional. En la calle 24 funcionaba donde hoy está el Museo de Arte Moderno. Ahí hay una puertica verde entre la entrada del Museo de Arte Moderno y luego subir para las escaleras de la Biblioteca Nacional. Por ahí se entraban los estudios de Inravisión. Entonces, esos estudios primero fueron de radio y luego fueron habilitados para hacer estudios de radio y televisión. Por eso es que es tan importante el tema del surgimiento del radioteatro como elemento cultural, porque aparte de que se estaba dando en todo el mundo, nosotros aquí pudimos involucrar, pues como bien lo dice Nicole, la mujer a quien recientemente se le había dado en el 54 la oportunidad de votar. Y el hecho de votar era que también eran personas que eran tenidas en cuenta en la sociedad como motores. Entonces, ahí, por ejemplo, surge una persona muy importante que no la menciona Nicole, que es Consuelo de Montejo. Consuelo de Montejo tenía una voz sumamente lúgubre, pero Consuelo de Montejo era la locutora estrella y creo que fue la primera locutora mujer que tuvo este país desde el punto de vista de las noticias. Entonces, otras figuras estaban surgiendo en el tema del radioteatro. Por ejemplo, Gloria Valencia de Castaño, aunque Nicole menciona lo que es la emisora, la HJCK, El Mundo en Bogotá, que tiene la presencia de Álvaro Castaño Castillo. Álvaro Castaño Castillo se casa con esta mujer que es la mujer de la mamá de Pilar Castaño, pero de ella defendieron muchísimos programas culturales y luego ella
con su juventud y era muy bonita, una mujer muy bonita, hacen que pase a televisión. Entonces, ese surgimiento entre la radio fuerte y un nuevo medio de comunicación como televisión que llega en el año 54 es muy fuerte bajo la marca de Instituto Nacional de Radio y Televisión y Revisión. De ellos dependían, por ejemplo, la importación de equipos, la activación del país en materia tecnológica. Entonces tenía que hacer esa observación porque es un capítulo muy importante y aunque tú, pues digamos, pasas por ahí, lo resaltas, no le das la fuerza porque ese es el punto inicial de desarrollo. O sea, la década, el 64 en adelante, de esas décadas 60, 70, 80 son muy importantes, incluso para el surgimiento de las otras radios, que es el tema de RCN y de Caracol y de las otras radios de Todelar, un movimiento muy fuerte. Uno se empieza a dar cuenta que está viejito cuando muchas personas de la historia uno habló con ellas y las conoció y fueron sus maestros. Para ser locutor de radio, yo, por ejemplo, hice curso de locución y adicionalmente me otorgaron una licencia para locutar en radio y televisión. También de ahí se desprende mucho el ejercicio de la locución desde el punto de vista de la producción comercial. Entonces, Colombia tuvo voces absolutamente espectaculares. La otra observación era cuando se habla de figuras de la radio. En las figuras de la radio aparecen Yamid Amad y Juan Gozaín, porque ellos fueron directores nacionales de noticias. Entonces, ¿por qué son importantes ellos? Justamente porque bajo su batuta, bajo su dirección, estaba el desarrollo del periodismo colombiano a nivel de radio. ¿Y por qué está también Cacharilas? Cacharilas era el papá de Sánchez Cristo, Alberto Piedrahíta Pacheco, porque es que hay un momento muy importante en la radio de Colombia y son las transmisiones. Ahí está, Alberto Piedrahíta Pacheco, que entra a RCN en 1948, como le dice ahí la presentación de Nicole, pero es que de la mano de él y de muchos periodistas surge la narración a partir de la radio móvil. Entonces, cuando les digo que cuando vuelvan a pasar por Infravisión y miren hacia la derecha y vean la móvil, es que Colombia tenía un sistema de transmisión móvil que desafiaba todo el tema de la radio. Entonces, necesariamente esos carros con unas antenas muy grandes, transmitiendo desde la móvil por las carreteras colombianas, una geografía completamente difícil, porque ustedes saben que nosotros estamos llenos de montañas. Si aún los celulares uno se queda aislado con el celular y no puede encontrar una señal, pues calculen lo que era transmitir una Vuelta a Colombia, que era realmente una vuelta, que era un circuito que recorría una gran cantidad de departamentos. Entonces, encontrar la historia de la Vuelta a Colombia es encontrar la historia de los periodistas deportivos que son sumamente fuertes en el mundo. Por ejemplo, los argentinos son muy fuertes, los italianos son muy fuertes, los españoles son muy fuertes, pero los colombianos no se quedan atrás. Son un ejemplo de desarrollo, de creatividad, de desafíos para poder llegar con todas esas transmisiones deportivas a la radio. Así se conoció, por ejemplo, a Cochise en los años 60 con la Vuelta a Colombia. Se conoció a una cantidad de deportistas que estaban sobre el caballito de acero, y es muy interesante ver cómo se desarrolla un medio a partir de que la gente también se va involucrando. Entonces, estas figuras las mencionan así porque eran directores de noticias y los que le dieron de alguna forma la vuelta al tema del periodismo. Judith Sarmiento es de las primeras, digamos, abogadas que, siendo abogada del externado, se dedica a hacer comunicación, y por eso es que está ahí. Pues Nicole, muchas gracias, porque de verdad la presentación es sumamente completa. Es un recuento bien interesante, recuperar esos audios. Te cuento que yo nunca había oído los audios. Están sí. Sí, eso fue muy emocionante, la verdad, cuando los escuché. Sí, son emocionantísimos y yo no los había escuchado, o sea, te juro que no.
te juro que en mi historia de docente, en mi historia de comunicador y que me siento viejita porque yo digo, bueno, imagínense que las tías mías formaron parte de la Radio Nacional cantando y ellas estaban en los radioteatros y pues muchas grabaciones directas al disco. Es que este mundo es absolutamente espectacular. Por ejemplo, Sonolux de Medellín tuvo la primera posibilidad de hacer estudios de grabación de sonido, lo mismo que la familia Dresner, está muy detrás de todo el equipo que llega por Inravisión a fortalecer la Radio Nacional, pero también la televisión. Entonces, el desarrollo de las grabaciones, de los comerciales, de los discos, de una cantidad de cosas, viene ligada a un estudio que quedaba en la calle 22 con carrera sexta. Y en ese estudio, pues digamos que yo hice mis pinitos y gracias a eso, gracias a que trabajé cantando comerciales y pues haciendo coros y haciendo una gran cantidad de actividades. Entonces, pues digamos que como que uno tuvo la oportunidad de formar parte de esa historia, pero en medio de tantas figuras tan grandes y todo eso, pues es increíble. Bueno, era solamente un comercial al margen. Felicitaciones, Nicole. Los comentarios de tus compañeros, a ver qué opinan, chinitos, qué opinan de esta excelente presentación. Bueno, yo creo... profe. A ver, ¿quién empezó a hablar para yo... Yo, profe. A ver, entonces, ¿quién empezó? ¿Charik? Charik y Laura. Ajá. Bueno, profe, realmente quiero felicitarla. Hizo una investigación muy completa. Yo creo que ella nos nombró que ella sentía frustración porque hay muchas cosas y no puede llegar como a la conclusión. La entiendo al 100% porque me pasa igual. Y lo hizo muy bien, lo supo desarrollar muy bien y se emocionó con el tema y ella como que se lo tomó muy a pecho y realmente cuando ella nos comentaba cómo era la historia de la radio acá en Colombia, se le notaba la emoción y de que estaba literal, como decían mis profesores en el colegio, casada con el tema. Realmente es algo que la apasiona, desde a metros se le puede ver de que va a ser muy buena, realmente que la felicito, hizo una investigación muy buena. Gracias, Charik. Laura, adelante. Gracias, Charik. Bueno, Nicole, nos transportaste a la historia, o sea, desde el principio hasta el final de la radio en Colombia. Entonces, eso me parece muy bonito y hiciste una investigación muy bonita y, o sea, una investigación profunda y completa. Entonces, te felicito también. Gracias, Laura. ¿Alguien quiere hacer otro comentario? Yo, Dayana, adelante. Bueno, pues me parece que Nicole hizo un buen trabajo, o sea, literal hizo un muy buen trabajo, porque no es fácil hacer un trabajo de estos de investigación porque uno encuentra demasiada información y cree, o sea, uno piensa y cree y está seguro que toda la información sirve y toda la información es buena. Pero pues uno tiene que hacer un proceso de filtración de la información y coger como que la que más relevante le parezca entre todo ese mundo de información. Ya lo hizo muy bien, incluso se nota el trabajo de investigación que hizo con los audios, porque yo creo que ninguno de aquí había escuchado esos audios. Entonces, no, yo no. O sea, ninguno hizo un gran trabajo y se dio a entender muy bien. Gracias, Dayana. Muy bien, entonces, bueno, Nicole, te recomiendo también entonces enviarme la presentación de PowerPoint al correo. Sí, señora. Bueno, entonces aquí... Profe, una cosa. Señora. Perdón, es que se me olvidó decir una cosa, y era que digamos, pues yo vi un documental y ahí pues estaban hablando actualmente los directores de las cadenas y de las radios del día de hoy, y mencionaban mucho que la radio, o sea, que en el 54 cuando Rojas Pinilla trajo la televisión, dijeron como, este medio se acabó, pero dicen como la radio nunca se acaba, la radio se transforma. Y también, digamos, cuando llega el internet, dicen, la radio y la televisión se acabó, pero son medios que no se acaban, se transforman y evolucionan. Y en la radio ellos resaltan mucho que cuál es el poder de la radio,
que ellos tienen como ellos tienen a las personas, ellos tienen hasta voz y la gente se siente muy cómoda escuchando a la gente hablar. Y también, digamos, si es algo que en lo personal a mí me pasa demasiado, que es muy diferente escuchar la canción en tu lista de reproducción a escucharla en la radio. O sea, yo escucho mi canción en la radio y es como, por Dios. Y ellos decían como que a veces la radio para las personas es como una señal, porque digamos, la radio siempre te emite mágicamente la canción que quizás tú estés necesitando en ese día. Entonces, como es algo muy bonito y quería resaltar eso, y es que realmente sí, o sea, la radio lo que la radio la mantiene tanto son las mismas figuras que se mantienen ahí. Y ya, Vale. eso era todo. Muy válido ese comentario, y de verdad que sí, es que, pues como les conté en la introducción a estos medios, la radio tiene digamos, una magia, y es que su lenguaje llega a todo el mundo, o sea, no se necesita ser erudito, especializado, conocedor de una materia, porque necesariamente la radio es universal. Fuera de eso, estar en tiempo real le da la fuerza necesaria para poder mantenerse como el medio seleccionado. Adicionalmente, es bien interesante identificar que la radio es el medio preferido de muchas personas, sobre todo de aquellas que no tienen muchos conocimientos, que están en muchos lugares del país y que no tienen acceso a muchas cosas. O sea, uno puede ser que no tenga televisión, aunque ahora todo el mundo parece que tuviera pantalla plana, pero sin distingo de clase social y sin poder social. Uno a veces ve una cantidad de antenas de televisión sobre unas casas de invasión sobre la Cordillera, por ejemplo, entre ese ferrocarril que llega a la calle 13, cuando se mete por ahí por ¿Perdón? Cuando se mete por ahí por la parte de atrás de la zona industrial cerquita a Corferias, uno encuentra una cantidad de casitas y todas tienen antena de televisión y todos tienen un televisor. Pero más que eso, es que todo el mundo tiene radio. No hay un vigilante que no tenga un transistor. No hay una persona que no conozca qué es la radio, y la señal es sumamente fuerte en señal AM y FM, en amplitud modulada y frecuencia modulada más corta que la amplitud modulada, pero la amplitud modulada tiene una gran cobertura y la FM tiene una gran calidad de sonido. Entonces, claro, eso depende también del desarrollo tecnológico, de los transmisores, de una cantidad de cosas, pero es interesante ver cómo la radio le llega a todo el mundo. Y la radio está encendida 24/7, o sea, no hay posibilidad de apagarla. Entonces, sí, como dice Nicole muy oportunamente, es un medio que tuvo en su momento el miedo de desaparecer por el impacto de la televisión, pero ya cuando expongan la televisión en Colombia se van a dar cuenta que esa empezaba a las 5 de la tarde. Entonces, la cosa era que no tenía cobertura, ni inmediatez, ni la fuerza que tiene de pasar de un lado a otro sin ningún inconveniente. En todo caso, Nicole, felicitaciones de nuevo, muchísimas gracias, muy completa la presentación. Muy bien, Charik, entonces vamos contigo a otorgarte los poderes de Grayskull. Bueno. La profe que ya está cargada. Ok. Ok. Bueno, buenos días. Yo elegí el tema a exponer, fue la televisión como medio en el mundo, la televisión como se te ve alrededor del mundo. La televisión es un sistema que transmite imágenes y sonidos por medio de ondas en el aire. Entonces, para conocer más la televisión, vamos a ver los pioneros. Espera, profe, que ahora sí le dio por ponerse lento.
computador. Tranquila. Entonces empieza con Paula Court, que en 1875 desarrolla la rueda fónica, que es un sistema que permite la sincronización entre el emisor y el receptor. Luego seguimos con Vladimir Dworkin, que en 1923 crea el iconoscopio, que es un tubo eléctrico que permite reemplazar todos los demás sistemas televisivos y a un mosaico que está compuesto de miles de células que fortalecen las células eléctricas. Entonces, el iconoscopio lo vamos a ver cuando se ve la televisión electrónica, que lo voy a poner más adelante. La televisión inició con Paul Nippon, que propone en 1884 el disco de Nippon, que es un disco metálico, el que vemos acá, un disco metálico, una fuente de luz que servía para proyectar imagen sobre láminas de selenio. Pero el experimento del disco de Nippon no tuvo mucho éxito y entonces fue un proyecto abandonado, pero realmente fue un proyecto el cual se tomó para la inspiración de la creación de la televisión. Entonces, John Lowe Baird, en 1926, fue donde se da la primera experiencia de la televisión, pero hubo un proceso más. El proceso es así. En 1925, John tomó como referencia el disco de Nippon. Entonces lo que hizo fue tomar dos discos de Nippon, ponerlos sobre un mismo eje, de tal modo que uno fuera el receptor, el emisor y el otro el receptor, y comenzaran a girar en sincronía. Entonces lo primero que hizo fue transmitir una cabeza de un títere, ya que a él le gustaba jugar mucho con los títeres, y acá en esta imagen vemos cuál fue el resultado. Fue el resultado de una definición de 28 líneas y una frecuencia de 14 cuadros por segundo. Este disco permite la realización de un barrido secuencial de la imagen mediante una serie de orificios realizados. Se supone que estos orificios que aparecen acá debían ser de tamaños infinitos, pero en el momento que se realizó el experimento era como de 4 milímetros aproximadamente. John se encargó de ir desarrollando más experimento, él lo hacía en el laboratorio de su casa, y la primera persona oficialmente en aparecer en televisión fue William A. Tatum en 1926. William no es una persona reconocida, no es que tenga como una historia, pero William era un compañero de trabajo de John, y John, al estar experimentando, como que le propuso de que apareciera ahí. Después de aparecer, pues está la imagen que vemos, no es una imagen muy definida realmente, pero lo primero que hizo John al ver esto fue darle como una recompensa, ya que las luces eran muy fuertes. Inclusive en esta imagen de acá, la segunda, podemos ver que hay muchos bombillos, entonces las luces le afectaban, y después de hacer su experimento lo llevó a la Royal Institution de Londres en 1926, exactamente el 26 de enero. Allí habían como más de 50 científicos y había un periodista. Pues no todos creían que el invento de la televisión fuera a funcionar, sonaba como algo loco. Es como si en este momento alguien llega y nos dice, todo lo que veo en la televisión, yo lo agarro. Entonces a nosotros nos va a parecer como algo ilógico. Después de que en 1926 hiciera la primera prueba, John siguió avanzando, pues la televisión no tenía una imagen muy clara, no era muy bien definida. Entonces la primera transmisión más larga que hizo fue de Glasgow a Londres en el año 1927, que fue aproximadamente 438 millas. Pero esto fue gracias a que lo hizo por medio de un cable de un teléfono. Para el año 1928 creó la Baird Television, que fue una empresa para comercializar el medio televisivo, y la cadena BBC toma poder también en el año 1928.
Cuando la BBC toma la referencia, hay muchos temas enredados realmente porque unos dicen que fue primero la nazi y luego fue la BBC. Entonces, el dato no lo puedo dar como tal, pero lo traté de redondear. Y en el año 1927, la BBC toma como referencia a la televisión, pero yo no estaba muy de acuerdo porque la BBC fue la primera como en desconfiarle lo que él había hecho. Entonces, en 1927 BBC toma la televisión y en 1930 la toma NBC News, que fueron uno de los primeros programas que emitían, pero la programación no era regular, ya que la imagen era muy indefinida, era de muy mala calidad. Bueno, ahora sí vamos a ir con lo de la televisión electrónica. En 1936 se dio en Inglaterra y en 1939 en Estados Unidos. Se dieron las primeras emisiones regulares, que fue donde se implementó el iconoscopio, que pues lo tomé de una entrevista que se le hizo a una persona que dice que fue testigo de cómo fue la creación de la televisión y que dice que para el año 1935 en el laboratorio de John ocurrió un incendio donde afectó todo, no pudo recuperar absolutamente nada y los daños fueron muy caros y la economía de ellos no era muy buena. Entonces la BBC dejó de confiar en la televisión mecánica y se pasó a la televisión electrónica, que fueron en los años 1936 y 1939. Pero estas emisiones regulares se tuvieron que interrumpir porque se dio la Segunda Guerra Mundial y, y decidieron retomarlas solo hasta que terminara esta. La televisión a color, bueno, John también había experimentado hacer la televisión a color, pero no había tenido mucho éxito por medio de los colores tricromáticos, que es el verde, el rojo y el azul. Pero no tuvo mucho éxito y Guillermo fue un niño que se caracterizaba porque le gustaba experimentar mucho en lo que hacía. Entonces él lo hacía en su laboratorio, experimentaba, hasta que en el año 1940 logró hacer la televisión a color. La televisión a color realmente fue por primera vez emitida en Estados Unidos y a pesar de que Guillermo es mexicano, la televisión, México fue el cuarto país en transmitir con televisión a color. Los primeros programas que se dieron con televisión a color fueron educativos, porque el nivel de analfabetismo era muy alto, entonces quisieron dar como un nivel de educación. Acá viene, bueno, en 1941 pasan el primer canal, que lo voy a, digo, la primera propaganda la voy a mostrar al final de la presentación para no salirme acá. Bueno, el control remoto tiene bastantes teorías también, pues todo inició fue en el año 1950. El control remoto primero, antes era por medio de un cable, que es el que vemos acá, que fue creado por SEMI, se llamaba Leslie Bonds, que solo permitía pasar el canal y subir el volumen, nada más. La creación del control fue debido a que cuando se mostraban las propagandas era muy irritante, inclusive para nosotros ver propagandas hoy en día es irritante y queremos cambiar de canal, pasarlo, apagar, hacer cualquier cosa. En esos tiempos no se podía hacer. Entonces esa fue la necesidad de crear el control. Pero era muy molesto tener un cable que estuviera conectado al televisor como lo muestra acá. Acá vemos el avance ya sin el cable y Eugene Poley creó el Flashmatic. Es este control pequeñito de acá que transmitiría una pequeña señal para poder pasar. Hoy en día el control ha ido avanzando demasiado. El control tiene ya varias funciones como cambiar a YouTube, cambiar a la radio que hay en televisión también, pasar a otros medios. Bueno, el desarrollo de la televisión. El desarrollo de la televisión tuvo una expansión mundial. En el año 1953 se creó la Eurovisión, que asoció a varios países europeos que transmitían sus programas por medio de enlaces de microondas.
Y en el año 1960 se crea la Mundovisión, que trata de cubrir a todo el planeta y que realmente lo logra, que son por medio de satélites. El desarrollo de la televisión con el paso de los tiempos ya permitía que se pudiera grabar y se hace por medio del magnetoscopio. El magnetoscopio permite que se grabe el audio y la imagen y así los programas podían ser pasados mucho después. Espera, ahí me enredé. Y en el año 1980 aparece el teletexto, que este se mostraba más que todo cuando había una propaganda, cuando presentaban la novela, y en el cambio de sesión podía ser a las noticias, aparecía el teletexto con cualquier tipo de información que apareciera. Entonces, estos son los avances de la televisión. La televisión era muy pequeña, como vemos la pantalla era demasiado pequeña, pero tenía un costo muy grande. Acá lo vemos hasta el año 2010, pero para el año 2020 realmente ya el televisor es un hilito, literal, es muy delgado que le cae en la mano a un niño, realmente es muy pequeño. Entonces, acá termina la historia de la televisión a nivel mundial, que realmente la televisión hoy en día nos hemos dado cuenta de que es una necesidad. La televisión nos permite ver las cosas, conocer las culturas de otros países y también es como, como decían, puede ser un rival de la radio, pero quien realmente es rival, creería yo que es del periódico, porque para el periódico se necesita leer, o sea, se necesita haber aprendido a leer. ¿Ibas a decir algo, profe? Sí. Dime, Lo que profe. iba a decir en esa diapositiva es que ustedes se imaginan cuál es la razón para que los televisores hayan sido gordos y terminen en planos. Pues técnicamente. Pues la evolución tecnológica, o sea, la evolución tecnológica que tiene la televisión. Porque pues ahorita, si uno se da cuenta, pues los plasmas son tarjeticas pequeñas, son chips más pequeños, o sea, la evolución tecnológica ha hecho que no solo, digamos, los televisores, sino también una comparativa son los teléfonos. Claro, pero porque eran gordos, o sea, hoy en día tenemos tarjetas, antes que había. Eran unos tubos, profe, espérame, es que acá los tengo, sí, profe, pero es que no logro entender bien cómo eran y por eso no me arriesgo a exponer. Y transformadores. Entonces, sí, profe, entre tubos y transformadores, ellos lo que hacían era lograr darle energía al mismo televisor para que electrónicamente, tú lo mencionas bien, la televisión electrónica, electrónicamente pudiera llegar la imagen a través de una antena, la antena estuviera, antes por ejemplo, a todas esas fotos les falta la antena, porque la antena era un aparato que lo que hacía era moverse para buscar la señal, ¿sí? Luego, hacia los años 60, lo que se hacía era que la antena estaba en el techo de una casa y entonces la antena eran varios palitos y esos palitos recibían las distintas señales y era gracias a la antena que se podía recibir la señal. Entonces, con esa señal, que es una onda hertziana, esa onda llegaba a toda la parte interna y a través de los líquidos que tenía la pantalla, porque la pantalla también era de un cristal que tenía un líquido, era posible que se viera la imagen. Los televisores de ahora tienen por lo menos 8 o 12 tarjetas electrónicas por integrados y la pantalla ya no es de vidrio, ya no es de cristal, la pantalla es de plasma. Entonces, el plasma es un material que cuando uno la toca, pues incluso hay problema a veces cuando la gente le mete un chuzo al plasma del televisor porque se daña de inmediato, porque ese es otro tipo de líquido, es un cristal líquido y por eso es que se llama plasma. Y bueno, y eso sin hablar de la tecnología OLED, que es otra cosa completamente diferente, que son unas celdas de transmisión muy pequeñas que hacen que el HD, que es una imagen que está 1080, hace ver con alta definición.
Muy bien, Charik, muy bien esa presentación de esta tecnología y de este medio. De verdad que creo que los compañeros Es que pueden estar... traté de hacer como una línea del tiempo, profe, porque realmente la información sí es complicada de conseguir. Leí como 10 sitios y en cada uno decía lo mismo, pero con diferentes años. Vi videos también como que diferentes años y todo, entonces es como una recopilación de información, ver los años, cuáles se ajustan realmente, que pude considerar que eran ciertos. Con lo del tubo, del por qué el televisor era gordo, no me arriesgué a hablar porque no entendí el tema. Entonces, si no entiendo el tema, pues puedo decir cosas que no son y pues tampoco quiero ponerme a inventar. Claro, Entonces, profe, quiero como emitir mostrar el primer comercial que se dio en la televisión y la primera transmisión que se hizo en el canal de BBC. Entonces, maravilloso eso. Vale. Ay, profe, ¿me habilitas, por favor? Ay, perdón, ¿qué pasó aquí? Ya. Bueno, la primera propaganda fue de una marca de reloj que duró solo 10 segundos. Y ahora voy a mostrar la primera programación que hizo desde que fue en el año 1936. ¿Sí se está viendo? Sí. Hello, Radio Olympia. This is direct television from the studios at Alexander Palace. And now you're going to see and hear someone you know well. It's Helen Mackay. Entonces, como pudimos ver, realmente la definición era súper mala. No súper mala, o sea, se podía reconocer escasamente los rostros, pero si nos ponemos a compararla como vemos los programas hoy en día, realmente es como muy opacado. En fin y al cabo, sí pudimos observar bien, alrededor de la cara se ven como unas líneas blancas, no tocaba bien la cara. Profe, esta fue la exposición global de la televisión. Muy bien, Charik, muchas gracias. También muy completa, muy bien hecha la relación de todos los desarrollos tecnológicos, porque no, por ejemplo, la exposición sobre el disco de Nipkow y la doble función de los dos discos para lograr, luego a partir de la iluminación y todo eso no es fácil de explicar. Y pues te felicito, de verdad que sí. ¿Qué opinan los compañeros de esta exposición? ¿Qué aprendieron? ¿Qué les pareció todo esto que tienen ahora? Nadie dice nada. Es un gran avance. Pues es un gran avance. O sea, la televisión ha hecho como grandes cambios, incluyendo su contenido, ¿sí? Porque quizás antes en la televisión, no sé si sea así o no, si me estoy equivocando,
de pronto había como un tipo de censura, como con respecto a ciertos programas de televisión o ciertas propagandas. O no todo el mundo adquiría la televisión como se adquiere ahora, o incluso los programas. Nosotros hoy en día ya tenemos la posibilidad de ver programas incluso de Estados Unidos, ver novelas que son de por allá de Estambul. Antes yo creo que nada más era como contenidos más nacionales, o sea, más limitados. Sí, en parte sí, pero una cosa es el contenido y otra el medio. Ese también va de la mano del desarrollo del medio desde el punto de vista comercial. Entonces, obviamente, pues esa es otra discusión completamente diferente, pero sí, muy válido el comentario, muy válido el comentario. ¿Alguien más quiere manifestar algo? Bueno, entonces, sin más, entonces le damos paso a Diana. Sí, señora. La que tiene foto. Ah, perdóname. Perdón. ¿Dónde está? Que solo te veo en una sola. No sé, profe, porque está el computador y está el celular. Ya te encontré. Listo. Listo. Perfecto. Bueno, el tema que yo escogí es el de YouTube. No sé si lo están viendo. ¿Sí? Ok, entonces, bueno, mi nombre es Fernanda Mendoza. El tema que escogí fue el de YouTube. Y bueno, vamos a empezar como el origen de YouTube. YouTube nace con una idea de 3 ex trabajadores de PayPal, que son Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim. Y ellos empezaron con una idea de subir videos a una plataforma, poder compartir videos a una plataforma. De hecho, la historia de YouTube, muchos dicen que fue como algo como por salir del paso cada vez que a ellos les preguntaban cómo había surgido. Y entonces Hurley y Chen decían que eso surgió a partir de una fiesta que ocurrió en San Francisco y ellos querían compartir los videos de esa fiesta. Pero Karim dice que esa fiesta nunca existió, a lo que Hurley y Chen dicen que realmente la idea de Karim era ser como un sitio de citas, donde las personas compartieran un pequeño video de cómo eran y pues cómo poder conocerse. Pero realmente surgió no un sitio de citas, sino una plataforma de subir contenido audiovisual. Bueno, YouTube fue creada el 14 de febrero del 2005 y no fue sino hasta el 23 de abril del 2005 que se subió su primer video, que lo subió uno de los creadores, que es Karim, con un video de duración de 19 segundos, que se llama Me at the Zoo. Bueno, realmente como el video más importante en esa época que surgió fue el de una propaganda que hizo Nike con el exjugador de fútbol Ronaldinho, que fue el primer video en llegar al primer millón de visitas en esta plataforma. Y para el 2005, en este año, pues se decía que ya YouTube tenía más de 50 millones de visitas diarias. Y después de subir el video que se llama Lazy Sunday, un video musical, este subió a 250 millones de visitas diarias. Después, bueno, tenemos la evolución de YouTube, tanto en plataforma como en cosas que ocurrieron en estos años con la empresa. Bueno, en el 2005, pues como vemos, pues aquí la plataforma era como muy básica, donde nada más se podían subir videos, agregar videos a una lista de favoritos, enviarse mensajes con usuarios y tener pues un perfil muy básico.
Bueno, en este año del 2005, pues o sea, no hubieron como grandes cosas nada más apenas de su creación y como buscar una estabilidad del sitio web. Ya para el 2006, pues ocurrieron grandes cosas porque pues se cambió su interfaz, como nos damos cuenta. Y aparte, en los videos puso un sistema de calificación de estrellas de 1 a 5. Ya se podían hacer listas de reproducción de los videos, compartir los videos en las redes sociales y suscribirnos a un canal. En este año ocurrió algo importante y es la venta de YouTube a Google por $1.650 millones. Y para el tiempo de venta de Google, YouTube ya tenía 100 millones de videos visualizados y 65 millones de videos nuevos. Para el 2007, pues sigue un cambio de la interfaz en YouTube, tanto para el 2007, 2008 y 2009, como que conservan el mismo modelo de interfaz. Pero en el 2007, gracias ya que Google lo compró, ampliaron el nivel de idiomas que había en YouTube. Para esto con el fin de romper barreras culturales. En este mismo año se inició el Partner Program, donde las personas hacían de sus hobbies un negocio. Y ocurrió algo importante en el 2007, que fue que 7 de los 16 candidatos presidenciales de Estados Unidos presentaron sus campañas a la presidencia por medio de YouTube. Y ya en julio de este mismo año, tanto YouTube como CNN hicieron una transmisión del debate. Para el 2008, pues ya era posible que los videos fueran consumibles en 720 píxeles. Ya subió como su forma de ver los videos, o sea, su resolución, siendo una característica muy importante para este año. Y el 38% de los videos visualizados alrededor del mundo provenían de YouTube. Y se dice que para este año YouTube tuvo unas ganancias de $200 millones. Para el 2009, pues ya se podían colocar imágenes en el canal. Los usuarios ya también podían, o sea, aumentaron el tipo de resolución que se podía ver en los videos, que es de 1080 píxeles. Y a finales de este año, resulta que Disney hizo como le propuso a YouTube poder colocar videos de la ABC y de ESPN, transmisiones pequeñas de videos, con el fin de que Disney colocara anuncios totalmente gratis. Y ellos aceptaron esta propuesta. Y también en este año se firmaron contratos con algunos estudios de Hollywood para poder presentar películas o programas completos. Luego tenemos que para el 2010, pues ya la interfaz cambió un poco más, o sea, ya tiene un cambio muy significativo. Aquí ya, digamos, la búsqueda ya se volvió un poquito más personalizada. Había unas características que hacían una búsqueda más personalizada, como el género, la edad, la ubicación donde se encuentra la persona y como los gustos. Aquí se inició con los videos de YouTube Rewind, que son videos que hace YouTube con el fin de mostrar todo lo que pasó en el año en la plataforma con personajes que fueron muy relevantes dentro de. Y se anuncia YouTube Rentals, que es para rentar películas dentro de la plataforma. Para el 2011, pues ya los videos podían durar más de 15 minutos y para este año se decía que YouTube tenía más de 4.000 millones de visitas, de vistas en los videos. Y aquí se hizo como que se juntaron tanto Google Plus como Google Chrome y YouTube para poder mostrar en la búsqueda de Google normal los videos que se pueden encontrar en YouTube. Para el 2012, 2013 y 2014, pues la interfaz no tuvo un gran cambio, de hecho, para estos 3 años, pero sí se podían colocar banners de perfil, la foto, ya se podía ver mejor tanto en smartphone como en dispositivos de tablet y pues en 2013 ocurrió algo que se hizo un programa piloto, una aplicación piloto que se llama Music Key, que era para dar contenido de la plataforma sin publicidad, pero tenía que ser paga.
y esto iba de la mano con Google Play Music. Para el 2014, ya pues digamos los comentarios que se realizaban en los videos ya se podían organizar de una manera en la manera de relevancia, y la relevancia se medía a nivel de los likes que tenía el comentario. Para 2015 y 2016, pues los usuarios podían subir videos en vivo, pero esos usuarios eran como los más famosos en ese momento, y se anuncia YouTube Red, que YouTube Red en la plataforma se volvió un método de poder adquirir o consumir videos por medio de esta plataforma, pero tenía que ser paga, y entonces ahí se subían series o películas realizadas por algunas personas mismas de YouTube. También se anuncia la aplicación de YouTube Music en el 2015. Y para el 2016, pues YouTube amplió sus oficinas para ampliarlas por 2.800 empleados más. Y bueno, seguimos. Mentiras. Para el 2017 y para el 2018, bueno, para el 2017 se llevaron a cabo grandes cambios, haciendo que YouTube pudiera colocar que las personas ganaran dinero con sus videos, con su contenido. Pero tenía unas reglas estrictas. YouTube puso unas reglas estrictas para ganar este dinero. Con respecto a eso, pues voy a hablarles más adelante. Y en 2017 nace una interfaz que se llama YouTube Kids, que es exclusivamente para pequeños, que se hizo con el motivo de que ellos tuvieran un contenido más regulado en esta plataforma. Para el 2018 se cambia el YouTube Red, el nombre, por YouTube Premium, pero sigue siendo, o sea, lo mismo, y se pone una suscripción aparte a YouTube Music. En este mismo año, YouTube tenía una interfaz de juegos, pero decidió quitarla y la puso como en su página principal de YouTube. Y para el 2019 y 2020, pues el cambio más grande que tuvo fue, digamos, poner el modo oscuro en la aplicación tanto para celulares como para los computadores. Bueno, ¿qué es YouTube? YouTube es una red social que permite alojar o compartir videos siendo creados por algunos usuarios. Pero entonces se dice que hoy en día YouTube es como televisiva. YouTube es una especie de televisión, porque hoy en día ya se puede conectar a estas nuevas tecnologías que son los Smart TV, o puedo colocar mi dispositivo y conectarlo a un computador por medio de un cable y ver estos videos ya directamente en el televisor. Bueno, tenemos más de YouTube. ¿Cómo funciona YouTube? YouTube tiene un algoritmo para poder que los videos sean más vistos o tener más vistas en los videos. Tiene 6 claves que son los resultados de las búsquedas que hacen las personas, videos sugeridos que nos salen a nosotros con respecto a un tema que estemos viendo, la página de inicio, la secuencia más destacada, las suscripciones que nosotros hacemos a los canales de YouTube, y notificaciones que nosotros hayamos activado a partir de una campanita que hay en cada video que nos llegue acerca del canal. Características que tiene YouTube. Bueno, en la búsqueda de videos, nosotros podemos buscar videos a partir de hashtag, el nombre del video, el título que le haya colocado el usuario, a partir de unas categorías que si son de entretenimiento, que son de música, que si es de juegos. Después tenemos el reproductor. Pues el reproductor ha cambiado significativamente, porque antes nada más había un tamaño que si era tamaño grande o el tamaño estándar, y le agregaron 2 botones más, que es una pequeña pantalla en la parte inferior derecha de la pantalla de un computador, y una que es como tipo cine, que es a media pantalla. Se agregaron subtítulos a los videos, tanto originales como unos subtítulos traducidos, y también se pone la posibilidad de nosotros cambiar la resolución en la que nosotros queramos ver los videos. Y aparte, pues, como ya sabemos, YouTube antes de cada video muchas veces nos pone anuncios, o durante los videos, y tiene banners publicitarios cuando uno los ve.
Después tenemos la calidad del video, pues la calidad del video, pues antes nada más se podía subir como 2 gigabytes de video, porque la interfaz como no tenía esa capacidad de soportar tanto peso de videos, o la resolución no podía ser tan alta. Pero al pasar del tiempo pues fueron subiendo la resolución, e incluso hoy en día ya podemos ver videos en 3D en YouTube y de una alta calidad. Después tenemos el copyright. El copyright es algo importante para YouTube porque ellos lo hacen a partir de la utilización de imágenes o sonidos que se colocan en los videos que no son permitidos por algunas personas creadoras de las imágenes o de los sonidos. Y los videos pueden llegar a ser bloqueados, eliminados, o hay unos videos que se quedan pero les eliminan solo el sonido. Bueno, dicen que YouTube tiene un lado oscuro, y con respecto a esto pues es algo importante porque al ser YouTube una interfaz tan grande donde se pueden subir videos de toda clase, pues dicen que puede tener daños colaterales con algunas personas, porque hay personas que suben videos con armas, siendo violentas, con secuestros y cosas que pues realmente no están aptas para YouTube. Pero YouTube ha tenido una serie también de problemas, digamos, bloqueos. Hay países que han bloqueado la plataforma, y no solo videos, sino totalmente la plataforma en su país. Y uno de ellos es Turquía, que en el 2007, debido a que había una guerra entre esta interfaz, entre griegos y turcos, ellos decidieron hacer un bloqueo de YouTube. Hasta para el 2009 ya YouTube había sido bloqueado por los turcos más de 11 veces. Después tenemos a Tailandia, que en el 2006 habían varias personas participando en videos insultando a su rey en Tailandia. Entonces decidieron bloquear el acceso a YouTube. Pero entonces, después de un acuerdo, decidieron que YouTube podía permitirse entrar a la plataforma en Tailandia, pero tenían que bloquear o eliminar los videos que fueran realmente ofensivos con respecto a este tema. Después tenemos a Pakistán. El presidente Raja Pervez ordena el bloqueo de YouTube por un video que se subió, un film que se dice La inocencia de los musulmanes, donde ellos estaban burlando e insultando a Mahoma en ese film. Y entonces Pakistán dijo que bloquearan totalmente la plataforma. Y antes había como un consenso que ellos querían llegar con YouTube para no llegar a esto, pero YouTube no quiso eliminar el video. Entonces hicieron más de 750 y 800 bloqueos a la plataforma, y no solo en Pakistán, sino también en Siria y en Egipto. Después tenemos a China, que en el 2008 y el 2009 hubieron un par de bloqueos con respecto a la plataforma, porque uno de los videos eran de unos disturbios en Tíbet por una independencia, o sea, había demasiada violencia en el video. Y el segundo fue cuando en un video aparece un soldado torturando a un protestante tibetano hasta la muerte, o sea, lo mató, y se mostró en el video, entonces lo bloquearon. Y después tenemos a Alemania, que en el 2009 pues se bloquearon todos los videos de YouTube que tuvieran que ver con el país, porque hay una empresa que se llama GEMA, que es la principal sociedad de derechos de autor de este país, de Alemania. Y no renovaron su contrato por distintas diferencias, entonces tuvieron que haber bloqueado sus videos. Después tenemos los canales y los partners. Bueno, los canales de YouTube, nosotros tenemos un canal a partir de que nosotros entramos por nuestra cuenta de Google. Entonces, automáticamente tenemos un canal donde pues ya nosotros decidimos si realizamos un contenido o si nada más consumimos lo que está en la plataforma. Entonces, nosotros a partir de la creación del canal podemos suscribirnos a otros canales, dar likes, comentar en los videos, compartir videos con otras personas, hacer listas de reproducción tanto públicas como privadas y demás. Y para ganar dinero en YouTube, bueno, YouTube tiene como unas reglas principales para empezar a ganar dinero, y estas son como que te dan tres oportunidades de que no cometas strikes con respecto al copyright. A la tercera, a ti te suspenden el canal. Para empezar a ganar dinero, YouTube dice que tienes que tener de 1,000 o 2,000 suscriptores en tu canal, tener más de 1,000 visitas por medida en los últimos 10 videos que has subido, ser un canal activo, y que tus visitas y tus suscriptores tengan una similitud, o sea, que los números sean similares. Bueno, tenemos unos datos curiosos de YouTube, que, bueno,
YouTube ha sido una plataforma tan grande que gracias a ella se han hecho descubrimientos artísticos. Por ejemplo, Justin Bieber, otro es Pablo Alborán, Lana del Rey, incluso los youtubers famosos que conocemos hoy en día a partir de YouTube han podido crear empresas, digamos, Yuya tiene su parte de maquillaje, champús y demás. Entonces han crecido tanto profesionalmente y ha sido una plataforma muy grande de comunicación. YouTube tiene una competencia ahora mismo que es Netflix y YouTube es uno de los segundos sitios web más visitados después de Google y antes de Facebook. El buscador de YouTube es el segundo más popular en el mundo después de Google y por delante de Bing y Yahoo. Se dice que 2 de cada 3 millennials prefieren que televisión y que si nosotros nos sentamos 4 días seguidos a ver YouTube, nada más estaríamos consumiendo 60 segundos de todo lo que se ha subido en YouTube. Se prevé que para el 2025 la mitad de los usuarios no se suscriba a ningún servicio de televisión pago y que la compañía ha recibido más de 3 millones de visitas en todos los días. Y pues ya. Eso. Y por un lado les quiero mostrar esto, profe. Ya va. Les quiero mostrar algunas cosas importantes. Que son, digamos, que yo no sé si están viendo la pantalla. Sí, se está viendo. Gracias por la respuesta. Y este es el primer video que se subió a YouTube, que se llama Meet at the Zoo. Que duró 19 segundos. Y está que es de Ronaldinho.
Bueno, también les quería mostrar como partes importantes que ha tenido YouTube, o sea, como su interfaz importante. Y aquí una de ellas es YouTube Premium, que pues vale 18.000 pesos prácticamente, y es para ver y poder descargar videos sin anuncios y aparte de eso poderlos ver sin tener internet, escuchar música sin tener internet. Tenemos YouTube Music, que está su interfaz, que es muy diferente a la que vemos normalmente en YouTube, videos favoritos, lo que nos gusta, y se me hace como muy similar a veces a Spotify con respecto a estas cosas como, digamos, las listas de reproducción que hacen y las imágenes que se ponen. Después está la interfaz de estas YouTube Kids, la interfaz de YouTube Kids, entonces, y esta está controlada por los padres. Entonces, los papás están más seguros de lo que están viendo sus hijos. Después tenemos YouTube Creator Academy, que son como tips o ideas o guías para personas que quieren hacer videos en YouTube, incursionar en YouTube, hacer nuevas cosas y presentar nuevas ideas en la plataforma. Después tenemos a YouTube for Artists, que esta es más como para personas que quieren incursionar en YouTube, pero de manera artística, con canciones, siendo cantantes. Después, y por último, tenemos YouTube TV, que YouTube TV por ahora nada más está disponible para Estados Unidos y muestra más de 70 canales, que son Disney o canales de deportes, de películas, de documentales, infantiles y de noticias. Y ya. Eso es YouTube. Muy bien, Dayana, la verdad muy completa la exposición también de YouTube. Porque pues obviamente es una tecnología que va creciendo y es una tecnología que ahora todas tienen la característica como de fundirse con la otra, ¿no? Entonces, pues muy interesante toda la presentación y las posibilidades y que ustedes descubran que en su ejercicio periodístico YouTube es una herramienta fundamental para darle posicionamiento a los contenidos de las organizaciones o también para darle visualización a los medios de comunicación, porque pues por allí se cuelgan entrevistas importantes, se hace, digamos, otra plataforma para apoyar el proceso de generación de contenido. Muy bien, Dayana, muy bien, felicitaciones. ¿Alguien tiene algún comentario? Si aprendieron, si vieron diferente el medio, si ya conocían todo eso. Bueno, YouTube sí ha tenido realmente un avance muy grande. Dayana lo hiciste muy bien, en serio. O sea, profundizó sobre cada tema. Cuando se refiere a los videos con armas y todo, es como tener mucho cuidado. Y al día de hoy, a mí, o sea, por mi parte, me sorprende que hay muchos videos que restringen las normas de YouTube. Siguen como cada día siendo más estrictas porque hoy en día ya toca ser muy cuidadoso con lo que se vaya a subir. Y ya no cualquier persona puede subir algún video en YouTube, por muy pequeño que sea, ya sea, por ejemplo, 10 segundos, porque tenga cualquier cosita, se la pueden eliminar. Entonces, que la felicito, hizo una buena exposición. Sí, muy buena exposición. Muy bien. Bueno, ya que están todos, entonces les voy a dar sus notas de las exposiciones pasadas de análisis semiótico. Nicole 5, Charik 5, Diana 5, Harold 5, Lisette 5, Laura 4-5, Laura Piayú. Vanessa 4-5, Laura Cárdenas 5, Brian 4, Gonzalo 4, Ana María 4-5, Natalia 4 y Mafe 4-5. Estas son las notas de la primera exposición. De la segunda, cuando terminemos, mañana le corresponde el turno a Harold, a Lisette y a Laura. Y pues Vanessa, miramos a ver si alcanzamos, pero en teoría, Harold, Lisette y Laura. ¿Alguna pregunta, algún comentario?
¿No? Bueno, muy bien. Entonces, les deseo... Señora. Como somos dos Lauras, ¿Laura Piaggio o Cárdenas? No, tú, porque tú expusiste primero que Laura Cárdenas. Laura Cárdenas expuso por allá como en la tercera tanda. Sí, profe, yo fui del último grupo, penúltimo grupo. Entonces mañana exponen Harold, Lisette y Laura Piaggio y Vanessa de pronto estar preparada. Aunque ya más o menos conocemos que alcanzamos a hacer 3 presentaciones por clase. Bueno, muy bien. Los felicito, muchas gracias. Que tengan una linda clase ahora de psicología. Que les vaya muy bien y bueno, felicitaciones. Muy bien. Felicitaciones. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias.